Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio pues, al seminario de la semana de hoy. Vamos a hablar de evaluación de la sobrecarga hídrica, congestión con ecografía, Vexus y más. Eh, para todos, pues es claro que ahora en día, pues el método óptimo para la evaluación no invasiva de la congestión venosa sigue siendo un problema sin resolver. Esto viene de años atrás y dado porque pues todavía basado pues en las guías de sepsis y reanimación, pues el primer pilar que nosotros tenemos para evitar la hipovolemia o el estado de choque en los pacientes es pues una reanimación hídrica que en algunos escenarios pues es agresiva y se pasa y los pacientes presentan una sobrecarga hídrica, a pesar de que conocemos que de los pacientes que estamos en escenarios es solamente un 50% pues van a tener una respuesta a esos líquidos, y ya la otra piedra o otro tratamiento que tendríamos pues el soporte vasopresor, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar, ¿cierto? Es como en esas valoraciones. Para uno evaluar la respuesta al volumen o el estado de volumen que tiene el paciente, como vemos aquí en la gráfica, tenemos una importante número de herramientas y opciones de valoración, ¿cierto? Como es el mismo examen físico que, como nos dice la literatura, como nos mostró el estudio Andrómeda en su fase 1 y 2, ¿cierto? No debemos abandonar el examen físico y pues, a pesar de que en algunos casos puede ser un poco inferior, los estudios actuales de sepsis, como el Andrómeda, nos mostraron que también el mismo llenado capilar, ¿cierto? Es muy bueno y pues no lo deberíamos abandonar. Están los parámetros de laboratorio, como vemos ahí en su infinidad que tenemos, y esos biomarcadores que están ahorita muy de moda y muy de boga para evaluación de estos pacientes. El POCUS, ¿cierto? La ecografía a la cabeza del paciente, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y otras imágenes ya, otras ayudas diagnósticas, ¿cierto? Tanto no invasivas como invasivas. Las clásicas, pues estaríamos dando precarga, la PVC, la presión de cuña pulmonar, ¿cierto? La termodilución transpulmonar, el Swan-Ganz, y algunas otras variables como el volumen sistólico, la variación de presión de pulso o el índice de variabilidad de la plethysmografía. Todas estas opciones o herramientas disponemos para valorar este estado hemodinámico o de carga de líquido en los pacientes. Pero es claro en decir que ninguno de estos métodos clásicos, ¿cierto?, para evaluar la congestión, ¿cierto?, son poco sensibles y dificultan pues la correcta diferenciación entre la congestión tisular y vascular, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Esta pues es una imagen clásica que nos podríamos encontrar en nuestra práctica diaria, y aquí nos pondríamos a pensar, venga, este paciente creo que no está bien y creo que está, que se nos fue la mano, ¿no? ¿Cierto? Está un poco congestivo, y es lo que pues nos haría pensar, ¿cierto? La imagen anterior y esta imagen pues que les traigo. Entonces, recordando y haciendo un poquito de historia, entonces los primeros autores que mencionan el protocolo Vexus, ¿cierto? Conocido como Venado Success Ultrasound Score, es el doctor Bioben Solange William y Philip Rolla, quienes por allá en el 2020 desarrollaron pues el protocolo con su equipo de trabajo. Son autores de origen pues neerlandés, pero trabajan en Canadá, y con su grupo pues evaluaron eso. Ese protocolo lo crearon para evaluar la congestión venosa en los pacientes con cirrosis, que eran sometidos a cirugía cardíaca, perdón. Ese protocolo es un protocolo con ecografía donde utilizaban y donde querían identificar qué tanta gravedad había de congestión en los vasos, eh, evaluando las venas suprahepáticas, portas y renales. Entonces, el propósito o el objetivo que tenían con este protocolo era evaluar la gravedad de esa congestión venosa y predecir si había una aparición de lesiones renales agudas en esos pacientes con cirugía cardíaca y quienes pues terminaban requiriendo terapia de soporte renal. Eh, y esto recordando pues que se ha descrito una relación estrecha y directa entre la sobrecarga hídrica, el riesgo de presentar fallas orgánicas y inclusive pues la muerte en los pacientes. Ese es el protocolo inicial pues que ellos hicieron. Como les decía, es un estudio que se hizo en un hospital
de alta complejidad de cirugía cardíaca entre los años 2016 y 2017. Eran un grupo pues que era anexo a la división, pues, al departamento de nefrología. Todos los pacientes eran sometidos a una evaluación ecocardiográfica repetida eh, el día previo a la cirugía, al momento de ingresar a la UCI después de la cirugía y diariamente desde el primero hasta el tercer día posoperatorio. Aquí como como ustedes pueden ver ahí, pues, les hago una descripción de cómo se hacía ese protocolo, ¿cierto? Lo hacían con un equipo que es ecográfico que está escrito. Habían dos investigadores que eran capacitados en Doppler, pues hepático y renal, y siempre eran supervisados los estudios pues por un radiólogo. Los pacientes tenían como condición que eran colocados en decúbito dorsal con una cabeza elevada a 30 grados para la realización del estudio, y se trataba de evitar que no hubiera manera avanzada pues para que no se modificaran los parámetros ecográficos, y además sería pues un electrocardiograma concurrente en esos exámenes. Este era como el protocolo básico pues inicial y original del protocolo Vexus, que principalmente se hizo en el 2018, pero fue cuando se realizó, solo que la publicación que conocemos es de 2020, como está ahí pues en la parte inferior. Entonces, la idea que tengo para mostrarles en la charla de hoy es cómo, pues unos tips o dejar claro cómo debemos hacer la evaluación y el protocolo Vexus en sus pacientes. En esta charla, pues, como ya conocemos, voy a profundizar un poquitico en algunas cosas puntuales que no se nos debe olvidar, ya que pues, en las diferentes charlas del grupo eh, de urgencias, pues ya tuvimos una charla y algunos otros tópicos de eso, pero aquí voy a tratar de profundizar y demostrarles cómo deberíamos hacer eh, este protocolo Vexus y lo que como pues lo que se ve en el medio, que se ve como muy fácil, todo el mundo ve que hace Vexus, pero les voy a tratar de mostrar que hay que tener cuidado, ¿cierto? Para tener para hacer una adecuada realización de esto. Entonces, ¿a qué paciente les deberíamos hacer Vexus? Pues lo vamos a hacer en esos escenarios clínicos donde consideramos que el paciente ya ha alcanzado la reanimación hídrica adecuada y que puede ser una sobrecarga hídrica, sobre todo en esos pacientes que tienen insuficiencias ventriculares derechas o hipertensiones pulmonares, que son pacientes que son propensos a, a tener una sobrecarga hídrica, e inclusive cuando evaluamos, como vamos a mostrar más adelante, estos pacientes cuando tienen un estadio avanzado pudieran tener, ¿cierto?, una vena cava dilatada sin tener un estado congestivo, así que tenerlo pues en cuenta. Entonces los pacientes también que están en estado de choque o hipotensión no explicada, entonces la congestión venosa puede ser una causa de hipotensión, como ustedes lo conocen. Los pacientes con sepsis que están en fase de reanimación para evitar, a pesar de que, como les, pues no, a pesar no, como les digo, que en muchos autores el protocolo de esos en este momento, ¿cierto? No es un estudio que se realiza para dirigir o evaluar qué pacientes son respondedores a lípidos, pero ahorita, volviendo a revisar el tema a profundidad, hay algunos autores que han propuesto algunas propuestas interesantes desde este punto de vista. Y los pacientes pues, que tengan lesión renal aguda, ¿cierto? Que no sea pues, renal, serían, también, pues, serían como los escenarios en cuales nosotros deberíamos pensar en hacer pues, un protocolo de eso. Pues, la imagen pues, que les mostré ahorita, ¿cierto? Aquí lo que vemos pues, en la imagen es una vena renal izquierda aumentada de tamaño gruesa, y aquí pues una vena, y la vena porta pues también engrosada y congestiva, ¿cierto? Que ya lo veremos más adelante. Es que, como les decía, no se debe sustituir, ¿cierto? La historia clínica, hay que hacer una historia clínica cuidadosa, ¿cierto? Ni las técnicas tradicionales del examen físico, como la evaluación del tiempo de llenado capilar o el examen de las venas del cuello, ya que eso es el pilar fundamental para empezar en la evaluación del estado de volemia y de la congestión en nuestros pacientes, ¿cierto? Siempre, como hemos dicho en las charlas, ¿cierto? La ayuda diagnóstica o el ultrasonido, ¿cierto?
va a ir pegado a la clínica, ¿cierto? Es un apoyo y el Vexus debe ser también integrado, ¿cierto? Pues al contexto clínico del paciente y a otras valoraciones que ya les voy a ir mostrando. ¿Por qué se debe realizar Vexus? Porque la elevación patológica, ¿cierto? De Brian, la presión perdón, venosa antes de central, que sigas, no te entendí una parte o no me quedó claro lo que estabas diciendo sobre que algunos autores estaban utilizando esta herramienta en la evaluación de los pacientes de respuesta a volumen. Ese caso no me quedó claro. No sé si la parafraseada que hiciste no la capté de forma correcta. sí, ¿Me puedes volver a sí, decir qué fue lo que mencionaste sobre eso, por favor? sí, señor. O sea, acá cuando me refería a que cuando debemos realizar Vexus, pues uno de las connotaciones que hay es que el protocolo Vexus no es para dirigir y para evaluar qué pacientes pueden ser respondedores a líquidos, ¿cierto? O para guiar la terapia de reanimación, ¿sí? Ese es un punto pues, que hay que estar claro y que es lo que se está en la evidencia, pero como les decía, volviendo a revisar el tema, ¿cierto? Y haciendo un poquito más de profundidad, en este momento encontré, ¿cierto? Algunos autores que ya tienen propuestas, ¿cierto? De oraciones, pues, o de modificación de de este protocolo con otras ayudas para integrar o para responder esa pregunta de qué pacientes pudieran ser responders a líquidos con el protocolo EXUS. A eso me refería. Y eso lo vas a hablar ahora, me imagino. Sí, señor. Sí, señor. Ah, Más bueno, listo. tarde, pues, sí, Bueno, señor. perfecto. Ok. Entonces, ¿por qué debemos realizar VEXUS? Pues porque la elevación patológica de la presión venosa central, ¿cierto? Es un factor importante para el desarrollo de daño orgánico congestivo y sobre todo en los pacientes que es de donde venimos aprendiendo de repente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cierto? El principal parámetro hemodinámico asociado al desarrollo de lesión renal aguda, pues es el aumento eh, en la PVC y no el índice cardíaco, pues como todo el mundo pensaría. Si bien la PVC en algunos escenarios, o como hemos discutido, ha sido abandonada, uno, pues por sus variabilidades que hay en los estudios, pues esto ya lo revisamos, y dos, porque es un procedimiento pues que es invasivo, entonces como las razones, que son las razones principales por lo cual ahorita no se utiliza, pero sigue siendo pues como un pilar y fisiopatológicamente explica muchos de los daños y la parte congestiva del daño orgánico que se presenta en estos pacientes. ¿Qué es congestión venosa, cierto? La estructura venosa, cierto, las venas que tenemos es un reservorio que alberga pues aproximadamente 2/3 de volumen sanguíneo en estado en reposo. Y cuando se presentan los síntomas clínicos de congestión venosa, esta valoración que hacemos se puede utilizar como un indicador de cambio hemodinámico y nos va a poder ayudar a predecir el deterioro de la función renal, la necesidad de rehospitalizar a estos pacientes y qué pacientes pudieran tener un mayor riesgo, ¿cierto?, tras el alta cuando se ven hospitalizados por insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando los pacientes tienen estado de congestión, ¿cierto? Básicamente lo podemos dividir en dos partes, en la parte de congestión tisular y la parte de congestión intravascular, que pudieran sonar similares, pero son diferentes. Los signos clínicos y los hallazgos y los estudios que le hacemos son diferentes. En la parte de signos clínicos de congestión tisular, lo característico son los pacientes que tienen edema, ¿cierto? Tipo picadura, estertora y ascitis, y ya la parte de congestión intravascular es lo clásico, ¿cierto? Lo que vemos de manera avanzada, como es la irritación yugular, la presión venosa central aumentada, los pacientes una ortopnea, la presencia pues, de C3 y endopnea, que son estadios avanzados de la insuficiencia pues, cardíaca congestiva. No me va a tener pues, en los biomarcadores y en los otros exámenes que hacemos, sino que nos vamos a centrar pues, en la parte de imágenes y monitoría a través de las ultrasonografía y la evaluación de la vena cava y de la vena pues, hepática y yugular, que es lo que y renal, que es lo que nos compete pues, en la evaluación del estado del protocolo EXUS. Y esta valoración de evitar la congestión venosa, ¿cierto? Esta imagen pues, es muy representativa y es lo que todos
quisiéramos evitar en el paciente, y vemos que el aumento de esa PVC y esa congestión venosa de los pacientes va a generar una difusión multiorgánica, como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Hay unas lesiones a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, renal, de las paredes abdominales y de los vasos sanguíneos, a nivel gastrointestinal, a nivel hepático y respiratorio. eh, y por eso es importante, ¿cierto?, comprender el daño y la disfunción orgánica que ocasiona la congestión venosa. Entonces, esa congestión venosa lo que va a producir es una disminución en el gradiente arteriovenoso. Esto va a afectar la perfusión orgánica, esto va a dañar, ¿cierto?, la barrera endotelial, la vuelve disfuncional, provocando pues un aumento prolongado de la presión hidrostática capilar, lo que va a agravar el edema intersticial pues en los tejidos. Además, por el aumento de la presión venosa sistémica, esto va a provocar una disminución en la presión de perfusión orgánica, lo que a su vez va a provocar lesión y disfunción de esos órganos, principalmente los que son encapsulados como el riñón, el hígado y el cerebro. Se puede producir también un daño endotelial generalizado y produce una liberación de citoquinas proinflamatorias que van a desencadenar mayor edema tisular y van a deteriorar esa oxigenación por difusión en los tejidos. La PVC elevada, ¿cierto?, que se genera por estos mecanismos, produce una menor saturación de oxígeno en el cerebro, lo que se asocia a peores resultados en los pacientes tras un paro cardíaco, y la sobrecarga hídrica eh, con congestión venosa subyacente y disfunción cardíaca es responsable pues de la morbilidad y mortalidad significativa en los pacientes pues críticos y que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Esta es una gráfica que acá ha empezado como a pensar y a buscar alternativas, ¿cierto?, de, de cómo se podía valorar la presión venosa y la PVC, y cuando en los estudios iniciales veían que la curva que representaba la gráfica de la curva de PVC y la gráfica del flujo venoso hepático eran muy similares, y es de donde nace pues que esos autores proponen pues el protocolo EXUS. La monitorización de la congestión venosa por Vexus debe tomar en cuenta, ¿cierto?, que cada lecho vascular posee características propias en cuanto a un complemento normativo, que es lo que les voy a mostrar, hay que tener en cuenta a la hora de realizar el examen, ¿cierto? Y que se debe tener en cuenta las patologías o las posibilidades del paciente, ya que esto nos podría generar datos o valoraciones erradas. Entonces, ¿cómo hay que colocar la sonda en el momento de valorar el paciente y el protocolo VEXUS? Entonces, inicialmente, ¿cierto? Vamos a colocar la sonda, ¿cierto? La sonda se puede utilizar, la sonda eh, sectorial, la sonda de cardio, o la sonda, pues, la curvilínea, se puede utilizar cualquiera de las dos. Inicialmente vamos a evaluar, ¿cierto?, la sonda a nivel pues epigastrio, con la marca dirigida hacia las 12 o hacia la cabecera del paciente, buscando pues inicialmente la vena cava inferior. De aquí es donde parte pues el protocolo EXUS. Esta sería la primera manera de evaluar la parte de la vena cava, de la vena hepática que porta, y la otra opción sería a nivel pues eh, transepático, ¿cierto?, a nivel de la línea media. Y la tercera opción que tenemos es a nivel lateral, ¿cierto? A nivel pues, de la línea axilar media, entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. De esta manera, pues deberíamos eh, evaluar los pacientes. Les voy a mostrar primero qué es lo normal, ¿cierto? Esta es una imagen, pues vamos a mostrar lo normal que obtendríamos en esta imagen. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que hay algunas situaciones clínicas que se asocian pues a un aumento del diámetro de la vena cava anterior, necesariamente sin haber congestión hepática, como son los pacientes que tienen hipertensión interabdominal, los pacientes que tienen falla del ventrículo derecho avanzado, ¿cierto?, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y los pacientes que están en ventilación mecánica con PIP altos. La, eh, la otra, la imagen o evaluación lateral del hígado, ¿cierto?
aquí es donde vamos a ver de una manera poco más fácil las venas hepáticas y la vena porta, ya que estas van a quedar pues como a nivel del transductor y lo que vamos a observar pues son como la onda clásica, que son las características, que es una onda que es trifásica, que tiene tres componentes, que es la onda A, la onda S, la onda V y la onda D, eh, que se han referido como la que es pues como la onda retrógrada, ¿cierto? Que es la onda que se da por la contracción de la auricular derecha cuando pues baja, ahí hay un descenso de volumen de sangre a la vena. La onda S, que sería y que se da por la contracción ventricular del cierre de la válvula tricúspide, la onda V, que sería pues por ese retorno de volumen al final pues del ventrículo, y la onda D finalmente, que es por la apertura pues de la válvula tricúspide. Esto nos explica pues, nos muestra cuáles son los tres componentes clásicos de la de las ondas a nivel de las ondas de las venas eh, hepáticas. Lo siguiente que deberíamos evaluar sería el flujo, ¿cierto? En la vena porta. Esto lo hacemos de manera lateral. Ya les voy a mostrar pues, más adelante algunos tipsitos de cómo lo debemos hacer, recordando en la parte, me vuelvo un poco en la vena cava, ¿cierto? Recordemos que ya lo hemos estudiado, que uno debería, sí, pues la recomendación, la sugerencia que se hace es que como por la anatomía y la parte cilíndrica de la vena cava deberíamos por lo menos tomar dos medidas, ¿cierto? Poderlas bien en medida pues transversal y medida sagital, y por lo menos hacerlo pues en dos imágenes diferentes para tener una adecuada valoración de la vena cava pues inferior. Entonces acá volviendo a la vena porta, ¿cierto? Que se hace pues una insolación pues a este nivel entre las líneas axilar anterior y medias de manera pues lateral. De esta manera encontramos a la vena porta casi enfrente pues del transductor, ya lo encontramos y de esta manera pues se hace esta evaluación. Las características del flujo de las ondas portales, ¿cierto? Es un flujo que es anterogrado, que es fásico, ¿cierto? Donde vamos a distinguir pues dos picos, el pico sistólico y el diastólico, como lo estoy señalando. Y en el portal vamos a hacer un cálculo que es la variación pues, del flujo hepático, del flujo portal, perdón, que lo hacemos pues, con esta fórmula, que hacemos la velocidad máxima, ¿cierto? Menos la velocidad mínima, y esto lo dividimos por la velocidad máxima y lo multiplicamos por 100. Esto nos va a dar la variabilidad del flujo portal, que ya la vamos a explicar, que es un componente del Vexus. Y finalmente, pues evaluamos la parte del flujo renal de las venas, ¿sí? Y aquí lo que vamos a evaluar es, lo que debemos evaluar son las venas arcuatas y las venas interlobales. Las primeras a nivel de la corteza renal, las venas interlobales son las que están entre las pirámides medulares, ¿sí? Ya les voy a mostrar más adelante algunos requisitos o tips que debemos tener en cuenta. Y aunque es una ayuda, y eso es la mayoría de las venas, pues cuando estamos hablando de esto, internales van a aparecer de color azul y las arterias son de color rojo, pero pues esto es una convención, ¿cierto? Que deberíamos no confiarnos en ello. Además de esta evaluación, también podemos debe hacer un cálculo, que es el índice de resistencia de arteria renal, que es uno de los mm, aplicaciones adicionales que tiene pues el Vexus. El índice de resistencia renal lo vamos a hacer similar a la velocidad de flujo portal, y sería el pico sistólico menos la velocidad pues, del pico diastólico, y eso lo dividimos por el pico sistólico. Este índice de resistencia renal tiene un rango de normalidad que debe ser de menor a 0.7, considerado pues como normal. Entonces, estas imágenes que les muestro es como lo normal que veríamos en cada una de las vistas que hacemos en el Vexus. Esto sería a nivel pues de la vena cava inferior, ¿cierto? Este a nivel de las venas
hepática, recordemos que lo podemos hacer en cualquiera de las tres, ¿cierto? La derecha, la media o la izquierda. La recomendación es hacerlo pues entre la media y la derecha, pero se pueden hacer en cualquiera de los tres. Esta es la imagen clásica de el flujo de la vena de la porta, que es un flujo pues bifásico, ¿cierto? Obstante, y la imagen pues clásica de las venas renales, como vamos a ver que es un flujo pues continuo, que les voy a explicar cómo lo deberíamos hacer. Entonces, cuando estemos realizando el Dexus, entonces hay que tener en cuenta varias cositas y varias perlas. Uno, ¿cierto? Que debemos hacer o debemos tener, debemos acompañar el examen con un electrocardiograma simultáneo, debemos considerar cuál va a ser la ventana sonográfica, debemos hacer en qué fase respiratoria lo vamos a hacer, considerar si hay presencia de enfermedad hepática y renal avanzada. Esto porque esto va a hacer que las mediciones y los flujos en las ondas se amortigüen y nos van a dar pues unos datos pues cerrados, ¿cierto? El sitio de muestreo del Doppler, esto en consideración a la valoración de de las venas renales, ¿cierto? O cuando las venas están muy cerca, y el ejemplo clásico es la parte renal no se debería hacer en las venas renal central, porque esta como está tan junta con la arteria, va a generar una pulsatividad que nos va a hacer unas ondas eh, que nos pueden hacer falsos pues, datos a la hora de valorar la parte más. La escala del Doppler es importante tenerla en cuenta y ajustarla, ya que como son venas pues pequeñas, en algunas ocasiones nos hace pensar que no hay flujo o que no se ven, entonces hay que ajustar esta parte y ir ajustando dependiendo del color. Y algo importante también es ajustar el PRF o la escala de potencia en el equipo para mejorar la visión de la vista a nivel renal y hepático. Y ajustar o quitar los filtros de pared, ya que estos si bien corrigen los movimientos, los ríos de pared, también las pueden interferir, ya que las velocidades y los flujos en las partes renales ¿cierto? Son bajas y podríamos ocasionar que no se ve. El- la parte del electrocardiograma, ¿cierto? Siempre el VEXUS se debería hacer junto con un trazado electrocardiográfico, ¿cierto? Ya que, sobre todo en estadios avanzados, ¿cierto? Por los cambios en la morfología y en las ondas, sobre todo en la S y en la D, nos van a dar unas valoraciones erradas, ¿cierto? Como les pongo aquí en la gráfica, las ondas A, S y D, ¿cierto? De la vena hepática, ¿cierto? Van a ocurrir inmediatamente después de la onda P, R y T, más respectiva. Entonces, como está acá en la imagen que les muestro, es un ejemplo, ¿cierto? Para aclarar por qué siempre se debe hacer el Vexus con el electrocardiograma. Miremos acá en la imagen, ¿cierto? Cómo hay una interpretación equivocada, cómo en la imagen colocan acá en la primera onda que les menciono, que es una onda S, después una onda D y una onda B, y cuando le ponemos el electrocardiograma, miramos que siempre la onda S va a estar después de la onda R y lo que era una onda E verdaderamente es una onda S. Y así en otros ejemplos, cuando está muy avanzado, sobre todo cuando hay una fusión de la onda D y S, ¿cierto? Lo podemos interpretar de manera equivocada como una onda de solamente lo que es una fusión. Y ya en estadios más avanzados, eh, lo que se interpreta como una onda retrógrada, ¿cierto? Un estadio más avanzado en el electrocardiograma, cuando correlacionamos esto con el trazado electrocardiográfico, vemos que lo que se presenta es una onda B. Entonces, la recomendación es que el VEXUS, en la medida de lo posible, siempre lo hagamos con el trazado electrocardiográfico. Este es otro ejemplo, ¿cierto? De cómo si hacemos el estudio
de la valoración pues, hepática, hacemos una valoración pues, adecuada. Entonces acá, por ejemplo, en la imagen que les estoy señalando, en la parte superior hay unas eh, valoraciones inadecuadas entre la onda S y la onda D, sobre todo cuando están con estudios avanzados. Y como vemos, acá, pues en este caso, en el caso de la izquierda, ¿cierto? La valoración acá era 1 grado, grado 2, y de manera correcta vemos es que la onda S es menor que la D, en un patrón pues SD, que es de mayor congestión. Y en el de la derecha sería pues algo, algo similar, donde pues se interpreta como que la S y la D estén así que normales, y lo que hay es una unión de la onda D con una onda S, perdón, una onda S retrógrada, pues, con la adecuada interpretación de un estado pues más congestivo. Es otro ejemplo, igual, ¿cierto? Cómo se confunden las ondas S y la onda D, y cómo con el electrocardiograma, mirando las características que hay, se hace una interpretación pues adecuada, como les pongo acá en el ejemplo. Tener en cuenta la ventana sonográfica hepática. Entonces, ¿cuál ventana hacemos? Hacemos la ventana epigástrica o transhepática, o la ventana eh, lateral, ¿sí? Entonces, si bien hemos visto que o lo hacemos en la práctica diaria de manera indistinta, ¿cierto? En las imágenes de acá, de la izquierda, ¿cierto? Vemos que es la imagen subsifoidea, y las ventajas de hacerlo en el Vexus, ¿cierto? ¿Cierto? De que eso es diferente a la valoración de la vena cava. En el Vexus, la imagen, la adquisición de las imágenes de manera lateral nos van a dar más facilidad en la valoración de las venas suprahepáticas, y como vemos, como hay una mejor insonación y menor interferencia en los pulsos de onda, las ondas van a ser eh, de mejor calidad y más perfectas, como muestro pues acá en la imagen. Aquí les traigo otros ejemplos, ¿cierto? De cómo hay una diferencia, ¿cierto? En la morfología y en el espectro de onda cuando hacemos la evaluación entre subsifoidea y lateral de las venas suprahepáticas. Entonces, mire cómo cambia la morfología en cada uno de ellos. El ejemplo en este inferior que les estoy mostrando, miren que a nivel subsifoideo se ve como si hubiera poca pasicidad, o hubiera un patrón monofásico, y cómo si lo hacemos de manera lateral, este cambia y ya se alcanza o se diferencia pues los dos picos sistólicos. Entonces la recomendación, ¿cierto? Eh, es que en la evaluación del Vexus, ¿cierto? Hagamos es la ventana lateral. ¿Qué fase respiratoria lo hacemos? Pero hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que los pacientes, ¿cierto? Hacer el Vexus, ¿cierto? Por las respiraciones que tienen los pacientes, esto va a ser, nos va a dificultar la valoración. La intención o las recomendaciones que nos dicen es que le digamos a los pacientes que aguanten la respiración, pero miremos que cuando le decimos eso, bueno, o ponemos esto en práctica, los pacientes, lo que vamos a generar es una amortiguación de la onda, ¿cierto? Por aumento de las presiones intratorásicas, lo que se va a ver reflejado en la valoración de estas ondas en la vena portal. Entonces miremos acá, cuando le decimos al paciente, ¿cierto? Aquí en la parte de la izquierda, que mantenga la parte inspiratoria, y miramos cómo ese componente se vuelve monofásico, ¿cierto? Siendo pues verdaderamente un patrón normal, y cómo puede cambiar, ¿cierto? La morfología, ¿cierto? Tanto a nivel hepático como a nivel portal. Entonces, la recomendación es que hagamos la medición, ¿cierto? O las medidas en fase expiratoria, ¿cierto? Ojalá al final de la expiración, pero que no le indiquemos o no le esperemos al paciente que mantenga la respiración. Esa es la manera adecuada de hacer la medición
de la vena hepática y de la vena porta. Entonces ya con estas mediciones, pues ya finalmente lo que hace uno es una valoración, ¿sí? Y uno encuentra, eh, esto me quedó, es, bueno, un segundito, yo reviso una cosa que no es el orden que debería estar. eh, la charla. Me disculpan ahí el inconveniente. Entonces era lo normal que les mostraba y como les digo, hay que recordar, ¿cierto? En estas valoraciones que van a haber algunas condiciones, ¿cierto? Que nos pueden alterar el patrón del Doppler, ¿cierto? Diferente a las causas de congestión vascular. Estas causas serían a nivel de patologías cardíacas, los pacientes que tengan isquemia tricuspidia grave, los pacientes que tengan pericarditis constrictiva, los pacientes que tengan arritmia. Solamente estas patologías nos pueden alterar los flujos, la relación de las en las venas hepáticas y en la vena porta. Las patologías abdominales, como el aumento de la presión intraabdominal, como le había mencionado, las enfermedades parenquimatosa crónicas, como la cirrosis y la enfermedad renal crónica y la uropatía obstructivas, también nos alteran la valoración del Dexus. Y otras causas no patológicas, como los índices de masa corporal bajo o los atletas, pudieran tener patrones y alterados en las venas hepáticas y portales siendo pues normal o no significando patología vascular. Les voy a mostrar entonces lo patológico, cómo vamos a avanzar a nivel de la vena cava. Vemos una vena congestiva, es una vena de mayor de 2 centímetros gruesas, y es desde acá donde parte verdaderamente pues el protocolo Bexus, donde se vuelve anormal, y aquí es donde digamos completar de manera pues las otras valoraciones. Eh, a nivel suprahepático, estos son los cambios que vamos a ver cuando cuando se presentan congestión, donde se empieza a ver un cambio entre la onda S y la onda D. La onda S se vuelve más pequeña que la onda D a medida que avanza la congestión. Estas dos ondas se pueden juntar y formar solamente la onda D, y en estadios más avanzados vamos a ver ya pues un flujo retrógrado donde la onda S, ¿cierto? Ya se cambia hacia la parte superior pues, de la evaluación. A nivel portal, ¿cierto? Se va perdiendo, ¿cierto? Ese patrón eh, bifásico, y ya se va volviendo mucho más, pues es más evidente esos picos sistólicos en diastólicos, y en la fase más avanzada, pues ya hay unos picos eh, marcados, y la onda, el flujo distólico se vuelve pues retrógrado y hacia la parte pues inferior. Y en la parte renal, la nación renal, a nivel de las venas arcuatas, lo característico es ver un patrón de onda continuo sistólico, y a medida que se va avanzando la congestión, ¿cierto? Y esto se va interrumpiendo la onda diastólica entre una y otro ciclo, y se pueden presentar ciclos eh, diastólicos y retrógrados, como vemos acá pues en la imagen. Finalmente, los autores lo que nos muestran, aquí les muestro el cuadro del organigrama original de cómo se hace el protocolo de eso, recordando que los autores, ¿cierto? Philip Rolla y William Menor hicieron 5 fenotipos de congestión venosa. Entonces aquí están. El grado 0 va a ser donde todos los patrones están normales, la vena cava inferior va a ser menor a 2 centímetros, eh, va a haber, no vamos a encontrar, no vamos a tener alteraciones en ninguno de los flujos. El grado 1 es cuando vamos a encontrar una vena cava, ¿cierto? Mayor de 2 centímetros, y podemos encontrar solamente una alteración leve en uno eh, de las mediciones en la vena pues, hepática, porta o renal. El grado 2 vamos a encontrar una vena cava mayor de 2 centímetros que tiene colapsabilidad, y aquí vamos a encontrar alteraciones leves
eh, eh, o severas, por lo menos en uno de los patrones de las venas pues evaluadas. Y el grado 3 de congestión es también con la vena cava pues mayor de 2 centímetros, y aquí vamos a encontrar normalidades pues severas por lo menos en más de uno de las venas que valoramos. Tener en cuenta que el estudio pues original, ¿cierto? El estudio Vexus tiene una especificidad y una sensibilidad que son muy variables y bajas. Pero la característica pues del estudio es que si encontramos, ¿cierto? Tiene una mayor especificidad, ¿cierto? A medida que el Vexus avanza o se vuelve eh, más grave. Y si miramos en los estadios 2 y 3, ¿cierto? La especificidad es alta, ¿cierto? Casi siempre por encima del 90%, lo que nos hace pues un estudio pues, con una especificidad muy objetivo pues importante. Uno en la literatura, después de la publicación pues del Vexus, ¿cierto? Eh, varias especialidades, ¿cierto? Desde nefrología, desde cardiología, desde eh, cuidado intensivo, desde medicina de urgencia, ¿cierto? Hay una infinidad de modificaciones, ¿cierto? Del esquema de valoración inicial del Vexus. Este es pues como el esquema resumido, modificado de de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica de Cuidado Intensivo, que es fácil como para recordarlo, ¿cierto? Entonces serían como cuatro grados, grado cero, que no hay congestión, grado 1, grado 2 y grado 3, grado 1 con congestión leve, grado 2 con congestión moderada, grado 3 con congestión grave. El último sería pues una vena cava inferior mayor de 2 centímetros, donde vamos a encontrar dos o más patrones severamente pues anormales. Eso es como podemos tener a la mano cada uno de estos. Los mismos autores en publicaciones más recientes hacen modificaciones y simplifican esta interpretación del protocolo Vexus. Entonces, cuando es una vena cava, ¿cierto? Que es el primer paso, miren que aquí en la gráfica, como les decía, por las características y por las dificultades que hay en la adecuada medición de la vena cava, la recomendación, les repito, es hacer una medición, ¿cierto? En plano longitudinal y en plano transversal eh, para tener una valoración más precisa de la vena cava. Si está en menos de 2, como les decía, pues no va a haber un estado congestivo, y si es mayor de 2, valoramos en 3 grados, dependiendo pues de las características de los cambios de la morfología de la onda. ¿Qué limitaciones tiene la aplicación del protocolo Vexus? Que por condiciones fisiológicas o patológicas estas pudieran llegar a influir pues, en los resultados de la prueba. La medición de la vena cava inferior, como ya hemos dicho, en algunos casos va a ser inexacta o imprecisa. Los cambios de la presión abdominal nos van a alterar como la morfología de las ondas. Los pacientes con enfermedades avanzadas como diálisis peritoneales o cirrosis o valvulopatía de hipertensión pulmonar, ¿cierto? Nos puede cambiar la morfología y en algunas ocasiones no no ocasionando, pues no siendo un estado congestivo. Eh, Inclusive aquí les traigo pues como un ejemplo, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo en los pacientes que tienen una insuficiencia tricuspidia grave o avanzada, ¿cierto? Eh, si el paciente está en estado congestivo, se va cambiando, ¿cierto? La morfología de la sonda. Entonces aquí hay un ejemplo de 5 pacientes y vemos que a medida que la insuficiencia, está en la escala, en la columna azul, ¿cierto? A medida que la insuficiencia tricuspidia, ¿cierto? Se va haciendo más grave, se va avanzando, ¿cierto? Y tanto el flujo, ¿cierto? En la vena hepática, las variaciones en la vena porta en el flujo renal, ¿cierto? Van cambiando la morfología y se van alterando y van dando patrones de congestión venosa sistémica, punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros estar realizando el protocolo Vexus y pensar que el paciente pues, no tenga una alteración de la vena tricuspidia. Entonces, el Vexus, ¿cierto? No va a diferenciar, ¿cierto? No diferencia entre la congestión venosa que resulta de la sobrecarga por volumen o sobrecarga por presión. El Vexus siempre se debe realizar, ¿cierto? Pegado a la ecografía cardiopulmonar en el punto pues, de atención en el POCUS. El Vexus solo nos indica
que es un componente del circuito hemodinámico y no debe utilizarse como sustituto de la evaluación pues, hemodinámica detallada, eh, como ya lo hemos visto. Y el Vexus pues no es una herramienta para evaluar la respuesta de volumen, y esto es lo que ahorita ya les voy a mostrar más adelante algo diferente. Eh, Ahora hay una cosa que se llama el Vexus ampliado o el Vexus extendido. ¿Qué es esto? Pues es un protocolo que busca solventar esas limitaciones que les mencioné del Vexus original mediante la valoración de otras venas como la vena yugular interna, la cava superior, la esplénica o la vena femoral, perdón. Esto como una alternativa, ¿cierto? Cuando los vasos principales en el Vexus pues se ven afectados por diferentes situaciones, pero acá no me voy a detener, lo que sí voy a hacer hincapié, pues que la valoración, ¿cierto?, del volumen o la respuesta del estado de congestión del volumen de los pacientes de cada una de esas venas, ya lo vimos con detenimiento, pues en los anteriores, por eso no me voy a detener. Y hay que tener en cuenta y que cuidar que hasta el momento, a pesar de que se mencione hay varias publicaciones del Vexus extendido o modificado, esta no es una herramienta hasta el momento eh, validada como el Vexus original. Ya como para terminar de mostrarles qué otras aplicaciones tiene el Vexus. Eh, el Vexus como tal, ¿cierto? Es una herramienta que puede predecir qué pacientes tienen riesgo de lesión renal aguda pues, llegar a terapia de reemplazo renal. El mismo autor, ¿cierto? En el 2024 se hizo un estudio de cohorte prospectivo, ¿cierto? Que incluía a 102 pacientes, también pacientes después de cirugía cardíaca, evaluando, ¿cierto? El índice de pulsatividad pues, de la vena porta. Esto demostró que se podía asociar a un mayor riesgo de terminar en insuficiencia renal aguda con un R de 4.31, con una P de 0.07. Este autor, el mismo año, ¿cierto?, demostró que tener fracciones de pulsatilidad de la vena porta mayores del 50% se asociaba con un mayor balance hidroacumulativo intraoperatorio y a complicaciones mayores como la insuficiencia pues, renal aguda grave en los pacientes pues, postquirúrgicos. El Vexus como guía, como herramienta para guiar la terapia médica. Vemos que diferentes autores, por ejemplo, este autor que es mexicano Eduardo Argay, eh, él observó que había una mejoría pues, en el tamaño y la colapsabilidad de la vena cava con la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, y que cuando esta se medía y valoraba después de un tratamiento con diuréticos, eh, mostró que la mejoría de la variación de la vena porta, ¿cierto? Y de la vena cava inferior coincidía pues con retorno a los valores de creatinina basales en los pacientes, y esto se podía pues predecir como una terapia para guiar la terapia médica. Este doctor Edgardo Vanil demostró pues, la utilidad del Vexus como una herramienta diagnóstica en el contexto de shock séptico neonatal para evaluar la evolución y orientar pues, el tratamiento pues, en estos pacientes. Y es lo que me decía este autor, eh, eh, Kiriakou, ¿cierto? En una publicación reciente de este año, evaluando pues el Vexus en su forma original, ¿cierto? Muestra que los resultados sugieren que puede haber una correlación inversa, ¿cierto?, entre la respuesta a los líquidos endovenosos y la congestión venosa sistémica, ¿cierto?, al momento de los pacientes ingresar a la unidad de cuidados intensivos para la fase inicial de reanimación. Ese autor en esta publicación, pues para no ser extensa la charla, él sugiere que el Vexus también se pudiera utilizar como una herramienta, como predictora de respuesta pues, a líquidos endovenosos, pero que necesita pues como un poco más de estudios que puedan confirmar pues, estos hallazgos. En publicaciones también recientes desde cardiología, el Vexus puede ser una herramienta como predicción de mortalidad. Pues en este estudio, los autores querían evaluar si mediciones repetidas del Vexus, ¿cierto?, pues en dos puntos, en dos tiempos temporales,
pudieran predecir la mortalidad hospitalaria en los pacientes que tienen falla cardíaca aguda. Eso es un estudio que se hizo de manera prospectiva, en 4 pacientes con falla cardíaca aguda, que con falla cardíaca descompensada, que tenían una fracción de eyección menos del 50% y que eran ingresados por esta condición a las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares. Estos son los hospitales de Porto Alegre en Brasil, que se hizo pues en un periodo del año desde octubre de 2022 a enero del 2024. Y los autores lo que hacían era una evaluación ecográfica modificada del VEXUS. Ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. El VEXUS modificado era que ellos valoraban, no hacían la valoración de la parte renal. ¿Sí? Eso es VEXUS modificado. Entonces, estas valoraciones, ellos hacían unas valoraciones posteriores, pues 24 horas posteriores al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, y repetían esta valoración a las 72 horas. Y utilizaban, pues, como les decía, ese protocolo modificado VEXUS, y hacían, pues, como un delta de graduación del rango de VEXUS. Y eso se definía, ¿cierto?, a las 72 horas, y definía que había un cambio significativo cuando cambiaba un punto respecto a lo basal, ¿sí? Dentro del estudio, pues también evaluaron parámetros pues, complementarios a la ecografía, como son los biomarcadores como el BNP, pues, entre otros, que eran marcadores clínicos pues, de descongestión. Este era el protocolo que ellos tenían, ¿cierto? Entonces valoraba, ¿cierto?, los pacientes que tenían, pues, en la evaluación ecocardiográfica, valoraban el índice de vena cava, valoraban o predecían la presión de la aurícula derecha, valoraban la vena porta y la vena hepática, similar pues al VEXUS en cada una de sus congestiones, de su grado de congestión, perdón, y le dedicaban los pacientes en un VEXUS modificado 0, 1, 2 y 3, siendo el 3 pues, que tenía una vena cava de 2 centímetros, y en el cual encontraban hallazgos de severidad tanto en la vena hepática como en la vena porta. Esta es la descripción, ¿cierto?, de los pacientes que eran que sobrevivían, ¿cierto?, y los que no sobrevivían, los que fallecían, y cada una de sus clasificaciones, además de las variables adicionales ecocardiográficas que realizaban. Estos pacientes, en las tablas pues, que mostraban finalmente, miramos que en los pacientes que tenían mortalidad hospitalaria, ¿cierto? Los pacientes eran los que tenían mayor mortalidad, eran los que cambiaron, eran pacientes que tenían hubo un cambio en el delta del VEXUS menor de 1. Y también les hicieron seguimiento de mortalidad, ¿cierto?, y de reingreso eh, a los 30 días. Finalmente, los autores concluyen, ¿cierto?, que encontrar una reducción mayor de un punto en la puntuación del VEXUS modificado en este estudio durante las primeras 72 horas, eso se asociaba de forma independiente con una menor mortalidad hospitalaria y se acompañaba pues, de marcadores clínicos y de laboratorios favorables de descongestión. Los autores mencionan pues, que este es el primer estudio que identifica el protocolo de VEXUS pues, como un marcador pronóstico dinámico en los pacientes con falla cardíaca aguda. Entonces, como vemos, el VEXUS ahorita tiene múltiples aplicaciones, ¿cierto? No solamente de congestión, y cada una de las especialidades están publicando muchos hallazgos clínicos y aplicaciones diferentes ahora solamente la congestión. Como conclusiones de la charla, entonces el VEXUS hay que evaluar de forma adecuada la congestión vascular. Esto nos va a permitir individualizar el tratamiento pues, de descongestión y aplicativo en los pacientes. Aunque el VEXUS no se usa habitualmente para guiar la reposición de volumen, sí permite identificar a aquellos pacientes que tienen congestión vascular secundaria pues, a una renal agresiva, y el VEXUS nos va a permitir evaluar de forma efectiva el efecto pues, de la congestión en órganos como el riñón y el hígado, y evaluar la nefropatía congestiva, que es lo que va a llevar a los pacientes pues, a una lesión renal aguda y a terapia de soporte renal. Y el VEXUS no solo permite la cuantificación no invasiva de la congestión venosa, sino también
nos permite la evaluación en tiempo real de esos cambios en la terapia que estamos realizando en el paciente. Y hay que adquirir las competencias, ¿cierto?, de imágenes de Doppler óptimas y adecuadas para una buena interpretación en el contexto clínico adecuado en los pacientes a los que se les aplica Vexus. Atento a preguntas y dudas y Sí, comentarios. Brian. Sí, Brian, muy bien, sí, muy bien, muy buena charla. Muchas gracias por poner el escenario pues de la revisión en qué va el tema. Esa era parte pues como del objetivo y sobre todo aclarar varios de los escenarios donde se ha tratado de dar una utilidad al Vexus y con todas sus modificaciones o variaciones que ve uno en la literatura. Eh, pero que a la larga termina siendo un estudio grande inicial que nos dio las pautas, pero que han surgido una serie de propuestas adicionales y que incluso hay otros que han sido un poquito más cautos y han tratado de dar la connotación de cada una de las variables que contiene el Vexus a forma individual, es decir, la porta por aparte, el riñón por aparte, la cava por aparte y las suprapáticas por aparte, como predictores. Sin embargo, esta reunión en una sola escala, que es el Vexus, tuvo una, una intencionalidad clara para resolver una inquietud que tenía este grupo de médicos y le apuntó a un objetivo, no le dio para lo que lo tenían propuesto inicialmente, pero sí para predecir un desenlace claro, que usted lo mencionó, y es la presencia de disfunción renal. Eh, y que, bueno, cumplió con ese cometido, pero que lo han tratado de llevar a otros terrenos o a otros escenarios y digamos que se ha ido quedando un poquito cojo en algunos puntos y ha sido útil en otros. Eh, Mientras surgen preguntas o inquietudes, voy a hacer un par de comentarios. El tema de las ventanas. El tema de las ventanas que vi que mencionaste ahí, lo de que si subsifuideo o si lateral. Eh, Más que si subsifuideo o lateral, porque de hecho leí atentamente de dónde era esa revisión que sacaste eso. Eh, Claramente es cómo ubica usted el vaso de interés. Y ustedes que ya tienen un buen tiempo de entrenamiento en esto y haciendo cosas de Doppler, claramente se han podido dar cuenta que Doppler es demasiado sensible a cómo está adquiriendo usted las cosas. ¿Sí? Entonces, por supuesto que si usted hace una ventana en una localización donde el vaso te quedó en una angulación no apropiada, pues el resultado va a ser un trazo pues no apropiado. Pero si usted lo busca en una angulación o una proyección o visualización que le permita tener una angulación dirigida hacia la fuente de sonido, o sea, el transductor apropiada, pues claramente vas a tener un buen trazo. Así lo hagas desde la espalda, hermano. O sea, no es porque, entonces si usted la vio bien subsifuidea porque la recomendación es hacerla en lateral, entonces no la hago ahí porque es que la recomendación es lateral. No, hágala donde usted cogió bien el vaso con las características que implica hacer el Doppler. Cuando uno hace recomendaciones así tan a la ligera, lo que termina haciendo es embarrándola y demostrando que no tienen ni idea qué es el Doppler. Ni idea. Por eso le digo, leí atentamente la referencia de donde lo sacaste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso porque lo más importante es conocer cómo se hacen los Dopplers. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto.
Interesante el punto de lo de cómo ajustar con lo del electrocardiograma. Infortunadamente, no todos los ecógrafos para el escenario POCUS lo tienen, porque es un aditamento adicional y eso pues obviamente te encarece el equipo X cantidad de dólares y pues no todo el mundo lo tiene. Entonces hay que tener, es como el mensaje adicional es, pues tenga cuidado cómo lo está interpretando, ¿sí? Hay que ser mucho más detallado con eso. Si lo tienes, aproveche que lo tengas y lo utilizas, ¿sí? Entonces ese sería un buen mensaje. Si lo tienes, utilícelo y aproveche esa herramienta adicional. Tercero, pilas porque hay unos escenarios donde no lo mencionan, pero esto es traído desde lo que nosotros cuando hacemos ecografía en radiología y Doppler en radiología, sí lo vemos, pero como esto no lo hacen los radiólogos, sino que lo han adoptado otras especialidades, pero las otras especialidades no hacen Doppler de los escenarios que hacemos los radiólogos, pues no lo saben. Y es los hígados grasos, grado 3, que son los hígados que ustedes ven blancos, ¿sí? O que incluso no se ven fácilmente, pero usted alcanza por allá a insonar algo del vaso, pues del vaso sanguíneo. Esos usualmente tienen el Doppler venoso y portal o portal venoso y las venas suprahepáticas completamente alterado. El paciente todavía no es cirrótico, es un hígado graso. Y eso, por ser solo eso, te altera el Doppler, ¿sí? Entonces uno dice, sí, no es cirrótico, no tiene hipertensión portal, no tiene por qué tenerla, tiene un Doppler que te da un flujo monofásico o incluso pulsátil. Eh, y ya te digo algo sobre el flujo pulsátil en la porta, las suprahepáticas te dan un flujo que debió haber sido trifásico, pasa a ser pulsátil también de 2 ondas no más, o sea, se altera completamente y uno lo interpreta mal, pero no era un cirrótico, es un paciente solamente con hígado graso. Entonces, bueno, solamente entre comillas para este escenario, pues tener hígado graso no es que sea normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso por eso yo les digo en general a los residentes, el Vexus parece o lo han vendido como una herramienta supremamente fácil. Y les quiero preguntar a los que ya han ido haciendo ecografías si en realidad les ha parecido supremamente fácil, como lo hacen ver. Estoy seguro que me van a decir que no les ha parecido tan fácil al principio, porque es que en efecto no lo es. No es tan sencillo como parece ser. Requiere experticia, requiere haber hecho muchos Doppler, requiere haber jugado y manipulado los vasos, la angulación, el ángulo del transductor, cómo lo pongo, cómo lo posiciono, cómo pongo la vena, por dónde la busco, cómo lo hago. Pero uno le dicen Vexus y suena tan bonita esa palabra que uno dice, yo hago Vexus, ¿sí? Eh, y es súper sencillo, pero no lo es. Tiene muchas cositas que todas las mencionó Brian y tiene su tejimaneje. No es tan sencillo como parece o como se lo muestran aún. Eh, el otro punto, el flujo de la porta, cuando pasa de ese flujo monofásico que mostró Brian, pues de la porta en varias diapositivas, y que pasa del normal al 3, o sea, al que ya se ve como una onda pulsátil, si quieres póngalo un momentico ahí, Brian, eso se llama así, es un flujo pulsátil, es una vena, pero cambia a ser como una línea, como el flujo de una línea arterial, como el flujo de un vaso arterial. Ese flujo pulsátil, ese no es. Esa la porta como, digamos, normal. Esa es la suprahepática. Ese. El de la izquierda es el normal, un flujo monofásico, o es fásico, pero está solo en la parte superior. Y miren que él se va pronunciando la S y se va cayendo la D. Y en el último, usted ve solamente una montaña. Ese se llama flujo pulsátil.
Dice, pero ¿cómo así está pulsando la vena? Eso es una vena, está pulsando, no es que tiene una morfología de flujo arterial y en las arterias como pulsa, entonces se llama un flujo con morfología pulsátil, ¿sí? Y de hecho, pues la arteria en efecto, la vena en efecto está haciendo ese flujo, entonces se puede sentir pulsando, ¿ya? Entonces se llama así flujo pulsátil. Y ahorita que lo estabas describiendo, para que de pronto interiorices esa forma de cómo describir este tipo de flujos, ¿ok? Y esa pulsatilidad, cuando está por encima de ese 50% que dices, es el que se considera patológico. De hecho, ahí creo que está en la diapositiva, sí, está en la diapositiva. Más de ese 50% es que se considera el grado 3 para la vena porta como tal, ¿ya? Entonces, esos detallitos, entonces miren que son, Brian dio muchos detalles, aquí les estoy complementando algunos otros pequeños detalles, entonces miren que tiene mucha cosita el Vexus. Es un estudio realmente para gente experimentada, para gente que sabe hacer Doppler, para gente que sabe interpretar esta vaina, para gente que ha hecho varios de estos. Esto no es, hice un cursito de fin de semana y ya sé hacer Vexus. No, señor. No, señor. Esto tiene su cuento, tiene su vaina, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y sobre todo la interpretación. Listo, lo hice. Miren que la tabla original del Vexus, incluso usted puede hacer un Vexus sin haberle visto la cava, porque lo intentó y la cava no le dio. ¿Cuáles son esos valores, Brian? Porque el protocolo arranca con cava. Estás hablando con micrófono apagado. Estás hablando con micrófono apagado, no sé si se ha dado cuenta. Tienes que activarlo desde la aplicación de Teams, porque no lo has, Ya, eso, desde ahí. ya, sí. Bueno, arranca así, más, pues 2 centímetros, ¿cierto? Ese es como el menor. Sí, pero yo acabo de decir que usted puede no tener el valor de la cava y puede dar un Vexus. Porque en el Vexus D y E usted no tiene un valor de cava y está en gris. eh, pues, sí, sí, porque fluctúa y porque tiene las alteraciones de los patrones de flujo. Y eso ya, La respuesta es la pregunta que te estoy haciendo, justamente, porque usted puede tener pacientes donde, y ustedes mismos lo han visto, pacientes que tienen, le voy a hacer la vena cava y no le veo la cava y solo le veo un pedacito de la cava y no puedo evaluar la cava, y hay pacientes que usted no le puede ver bien la cava, pero usted le pudo hacer el resto, le puede hacer el Doppler del riñón, el Doppler de la suprahepática, el Doppler de la porta, y el paciente le puede dar con un patrón severo. Entonces esos son los patrones como el D3 o el patrón E2, ¿sí? Porque cumple el resto de cosas y usted no tuvo la cava, no la vio, no la pudo ver, no la pudo evaluar, ¿ya? Y también sirven para predicción. Pero fíjense que esos son los detallitos que uno lee en la letra menuda del artículo y del protocolo, ¿ya? Entonces, no quiere decir que no pueda, pero no, eso no es la excusa para usted decir, entonces no le hago la cava porque pues yo puedo decir que entonces tiene D2 o D3, no porque predicen distinto el riesgo de falla renal. Los que predicen el mayor riesgo de falla renal son los grados 2 y 3C, ¿ya? Esos fueron los que dio, los de mayor probabilidad de presencia de disfunción renal y los 3C, los de diálisis, ¿sí? Ese es el nivel de detalle. Entonces los A1, A2, B1, B2, eso fue, claro, fue menos. No quiere decir que no. Ahí en esa tabla que está mostrando Brian, ¿sí? Y los E1, E2, D1, D2 también fue menos. Entonces, eso es lo que uno puede sustraer de esta tabla, pero esta tabla es diferente a la que se han vuelto más populares, que era lo que hablábamos ayer, las otras que son más fáciles de hacer, porque
pues la simplificaron, pero esas simplificadas vienen de esta tabla grande. Si ustedes se fijan y uno hiciera la síntesis de esa tabla, usted llega a esos mismos tres criterios, sino que es la forma esa, es la forma simplificada, ¿ya? Y es, digamos, la forma en general más práctica, pero ahí necesitas la cava, porque ahí no consideraron el patrón D y E, ¿ya? Entonces, si usted lo quiere hacer completo, como fue concebido originalmente, y ver lo de los cambios que tú mencionaste, y que pasé de un patrón 1B a 2C, y después pasé a un 3D, ok, es el estudio original, ¿ya? Esta es la forma fácil y simplificada en general. Pero si usted quiere hacer completo, sería el otro, con las salvedades de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? No es que el uno esté peor que el otro, no, son dos formas diferentes de hacerlo. El extendido realmente no lo he revisado, no tendría como aportarles sobre ese. Tú dijiste pues que está como en evaluación, para ver cuáles son las medidas adicionales que están proponiendo. Sería interesante, pero sería evaluar pues como la extensión del fenómeno vascular venoso para reflejar todo el tema de sobrecarga. Esa sería como la explicación que hay, que habría, porque no lo conozco pues a detalle como para darles un comentario al respecto. Entonces, eso es como un resumen macro o un aporte pues adicional que les puedo brindar sobre el tema de Vexus. Y pues bueno, no sé si Carlos ya qué experiencia ha tenido con haciendo sus Vexus, Brian, cómo le ha ido o cómo le iba y cómo le va ahora, porque ahora ya sí tiene más habilidad y cómo les ha parecido. Profe, pues con lo que yo hice al principio no cogía nada. Ahora, pues da dificultad, pero ya si uno ve más bonitas las imágenes, las adquisiciones. Pero sí lo que hay que hacerle y hacerle y hacerle. Pero sí es muy difícil. Sobre todo esa parte de respiración. Y los pacientes, Ah, ese es otro detallito y gracias que lo dijiste, perdón que te interrumpo. Esto es un estudio donde usted tiene que interactuar con el paciente. Doppler vascular abdominal, usted tiene que interactuar con el paciente. Usted tiene que decir al paciente y sincronizar al paciente con como usted quiera hacer el estudio. Usted tiene que decir al paciente, respire tranquilo y cuando yo le diga que no respire, usted para la respiración en ese momento, pero no toma aire ni bota el aire, usted simplemente para ahí. Entonces usted tiene que estar es, pendiente de cómo está respirando el paciente. Entonces cuando usted ve que el paciente, ya usted tiene cogido el vaso, tiene el Doppler activo y el paciente está en expiración, usted le dice al paciente, no respire. Y el 50% de los pacientes van a hacer, a pesar que usted le dio la orden, las instrucciones, el paciente va a tomar aire. Entonces empieza y se otra le vez perdió. Se le y se le perdió. perdió. Entonces por eso eso Porque lo incrementa la dificultad. Pues por eso les digo que esto es de paciencia, hacerle entender qué están haciendo y para qué lo están haciendo. Sí, porque si usted cree que es que esto es la magia se están equivocando. Pero si usted quiere, porque va a evaluar la desreanimación de este paciente, bueno, de pronto le está pegando. Entonces, tener claro para qué están haciendo esta vaina. Sí, tener claro para qué están haciendo esta vaina. Carlos, ¿algún comentario, alguna pregunta o de los demás participantes, alguna pregunta o comentario? De acuerdo con Brian, no, es un, es un nivel de examen que requiere una experticia porque cuando uno inicialmente se enfrenta a estos escenarios, pues definitivamente el solo hecho de que el paciente esté respirando te va a mover todas las mediciones y eso va a afectar pues en el rendimiento diagnóstico de la prueba o el propósito para eso. Yo todavía no le creo mucho al Vexus a pesar de todo lo que se ha discutido y lo dejo muy en duda en muchos escenarios, pero tal vez en donde me queda más claro en el que está muy severo, ese sí definitivamente tiene algún valor pronóstico o alguna relación con incluso pues con la insuficiencia renal, que fue el estudio original, incluso el estudio original tiene
la medición, sino ve la vena cava. Entonces han salido como varias versiones, se han ido modificando a lo largo del tiempo y creo que pues se ha quedado como muy estancado en congestión, tolerancia a líquidos, y ese examen se ha quedado muy congestionado y he visto ya a otros especialistas como incorporándolo en sus exámenes y pues definitivamente no hay un conocimiento de fondo de la realización de este examen. Y lo otro que me lleva mucho a pensar es, si bien los índices de pulsatilidad y los de resistencia han estado como mejor validados, ¿no será más bien que esto es lo que ha arrastrado los resultados del Vexus, por ejemplo, en la falla renal? Seguramente tal vez sí, y eso es como una de las premisas que yo siempre he tenido como en mi mente a lo largo de este proceso, es que tal vez nosotros la evaluación hemodinámica la debemos valorar siempre es con esos flujos y no tanto con esas variables como estáticas, que para mí, pues, y me hizo caer en cuenta uno de los residentes, es que el Vexus se puede comportar como una variable eh, o a partir de variables estáticas. Entonces, sí, y porque aparte que nace de la cava, entonces tiene muchas limitaciones a partir de la cava. Entonces ya de ahí vamos como en reversa. Pero pues sí hay algunos escenarios donde podríamos llegarlo a utilizar si se hace bien y si se tiene conocimiento de lo que se está haciendo y para qué lo está haciendo. Eso es como el mensaje que me queda del Vexus. Seguramente pues en las controversias lo hablaremos un poquito más en detalle en el Congreso. Eso, en el Congreso, están invitados al Congreso, que ahí va a haber un tema chévere de controversias ahí en Vexus. Aquí les adelantamos varios de esas discusiones. Y lo del tema de IR en riñón, eso también lo hemos revisado previamente, creo que no en estas sesiones, sino ya más como al interior del programa, de las rotaciones de Doppler. Y ese es un punto chévere de lo que acaba de tocar Carlos, que de pronto lo ponemos para el próximo año, dentro de los temas específicos de cómo evaluar más vale el paciente agudo con variables de Doppler para esa predicción, porque de pronto y queremos evaluar la disfunción renal o la progresión de disfunción renal con algo que es tan complejo como este, pero quizás lo tenemos a mano con algo más sencillo bueno, más sencillo entre comillas, pero un poco más acortado, como el IR a nivel del Doppler renal. Quizá, puede ser, esa es una buena propuesta de lo que está pensando o proponiendo Carlos. Es Claro, sí, interesante. pero también hay que tener en cuenta que ese valor es dependiente de la medida que hagamos, porque es una fórmula matemática de las velocidades pico, pues de las sistolías, ¿no es cierto? Entonces, si Ujú. no hacemos una buena adquisición, esos valores nos van a dar, pues, malos, o bueno, como es cierto, o pues, subvalorados o supravalorados, que es lo que uno ve por lo regular cuando no hace una buena adquisición. Claro, como todo lo de Doppler. Es que todo parte, cuando uno hace ya la discusión alrededor de toda la hemodinámica que se hace con ecografía, parte de que ya depuraste tu técnica, que ya depuraste que ajustaste el ángulo, pusiste buena técnica, tienes bien puesto el transductor, le aplicaste en el vaso que querías, lo pusiste con un tercio del pesar del vaso, que estás con el FOB adecuado, que le pusiste el PRF que era, que ajustaste los filtros de pared. O sea, miren todo lo que hay detrás para uno decir, le puse el Doppler y tengo un IR de tanto. O sea, eso no es, eso tiene su cuento. Eh, y completamente de acuerdo con lo que aporta Brian. Bueno, no veo manitos levantadas por ahí, entonces muchísimas gracias muchachos y nos vemos entonces dentro de 8 días y sobre estos mismos temas hablaremos en el Congreso. Muchísimas gracias, Brian. Muchas gracias a los asistentes. Que estén No, bien. gracias. Una feliz Buenas noche, hasta noches. luego. Chao.